Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días, amigos televidentes. Gracias una vez más por permitirnos llegar a todos sus hogares en una versión más de Hablan los doctores, programa como es de su conocimiento, que tiene como finalidad pues analizar los temas de salud más impactantes en la República Dominicana y su conexión con el exterior, no necesariamente temas puramente de la República Dominicana. Asimismo, pues, estimamos que estos conceptos sean del agrado y del interés de todos ustedes. Muy buenos días, doctores y licenciados. ¿Cómo está usted, doctor? Muy buenos días. Nelson Rodríguez Monegro. Muy buenos días. De lo del número. Eladio Hernández, muy buenos días. Nelson Rodríguez. Hoy es martes 11 de agosto. Ya viene por ahí la entrada a la escuela, al año 2015. Ay, mamá. Y para muchos, bueno, ya ustedes, Ay, mamá. los dos ya ustedes lo que tienen No, nosotros superamos eso. ustedes tienen muchachos pero en la universidad. Bueno, a mí me queda la más pequeña en el ¿Y a ti? internado. ¿Ya tú terminaste? Me queda la más pequeña. Bueno, también. a mí me Tú queda estás que la más comenzando. pequeña entra ahora a la escuela. A la Él escuela. empieza la historia ahora. No, mi hija mayor tiene 12 años. Pero esa parte tú sabes que es la más cara que hay. Esos ¿Me lo niños, dice ¿qué o edad me lo, tiene? me lo dice o me lo pregunta? ¿Qué edad tiene? La mayor. La menor. La menor tiene 3 años, va a cumplir ahora. Bueno, eso va a para cumplir. maternal, Sí. Nido, maternal, es decir. Se pagan tanto dinero para ir a... Mucho es un dinero, cuido. es un cuido. Te quedan sí, pero, aproximadamente 16 años. pero tiene una importancia fundamental que es el tema roce de que la tiene. socialización. Antes los muchachos iban a los 7 años a la escuela. A Sí. los 4 años. Si a los 4 años, fíjate que ahora No, pero se en la, estipula... época, en la época de mi, No, en la- de 7 mi padre, años. En la, a los en la 7 mía, años. en Sí, la mía. excúseme, doctor, 7 años terminaba a los 18. A los 18 años. Pero lo después- volaban a los muchachos de curso. Después de los 4 años ya tú eras, sobre a los todo- 22 años debes estar saliendo de la universidad. Sobre todo si tú eras hijo de un profesor. Te volaban. Y Sí, no, porque el muchacho está muy muy adelantado, adelantado, para estar ahí. de tercero a quinto, volaban. Pero realmente los conceptos han Ahora- variado mucho. sí. Recuerdo perfectamente que un niño de 4 años, en mi época, estaba en primer curso. No existía el tema de primaria, preprimaria. Ahora lo llevan por edades, ¿no? Sí, se estipula ahora de que a los 7 años el niño debe estar en primer curso. Yo discutí mucho eso. Resulta que a mí me pasó algo muy curioso con el hijo mío, el varón. Tengo 2 hembras, un varón. Cuando él tenía 4 años, bueno, le tocaba ir entonces para kinder, preprimaria, va pasando así. Pero yo entendía que el nivel de conocimiento que él tenía era para estar en primer curso, A los 4 años. a los 4 años. Entonces yo fui al colegio y le expliqué Te eso. le plantaste, Le mira. planteé a la directora. Entonces, Este la muchacho directora muy- de un colegio muy bueno que hay en Moca, y entonces ella me dijo, no, que esas son estipulaciones que tiene, que no era posible eso. ¿Qué yo hice entonces? Pues yo fui, hablé a otro colegio y le dije a la directora, mire, el niño mío tiene 4 años, yo creo que él tiene un nivel de... Ya estaba alfabetizado. Sí, sí. Y entonces ella me dice, pues venga, que le vamos a dar un examen. Ajá. Bueno, pues ese fin de semana yo me la pasé con él, busqué cuáles eran los contenidos de ese nivel. de preprimaria, y entonces me fajé con él. Tú sabes que el niño, uno tiene que tener mucho cuidado con los niños, porque el niño no durmió, era lunes que le iban a dar la prueba, y el domingo con la preocupación de que le iban a dar un examen. Empezó a estresarse a esa edad. El niño estaba estresado. Bueno, lo llevé y después la señora me llamó, la directora de esa escuela, ese colegio, y me dijo, no, ese niño puede estar perfectamente en primer curso. Entonces entró a primer curso, hizo primero y segundo. Cuando entró a tercero, entonces lo retorné de nuevo a donde estaban los otros hijos, al otro colegio en tercero, pero ya él venía con primero y segundo aprobado. La directora del otro no Usted tuvo fue un otra sabio, alternativa. Pero ahora, fíjate qué pasa. ¿Y a qué edad terminó el Escúchame. bachillerato A los entonces? 16. Mira, pero sin embargo, hay que tener mucho cuidado en eso, porque producto de
de las investigaciones que se están haciendo o que se han hecho en términos del lugar que debe estar cada sujeto en términos de edad, en muchas ocasiones tú colocas a un niñito en una universidad donde lo que hay es temas de adultos. Un jovencito, recuerdo el caso de un genio de una universidad norteamericana, un jovencito que concluyó la universidad a la edad de 14 años. Él era ingeniero a los 14 años, entonces el niño adulto, lo que hacía era que él se dedicaba a jugar con su Atari en esa época, que era lo que había como juego de esos juegos computarizados. Entonces, ciertamente hay niños que son muy desarrollados y que el estar en un grado lo que hace que lo retrasa. Tú sabes que donde existe verdadera política de educación con respecto a detectar ese tipo de niños, porque parecieran como inadaptados. Y es precisamente que pierden el interés, pues ellos tienen un nivel mucho más alto. Bueno, mira el caso de los niños. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una educación especial para ellos. Mira, cuando lo detectan esos talentos así, lo ubican. ¿Tú recuerdas la película esta que se llevó al cine de la vida de Albert Einstein? Albert Einstein reprobó muchísimas veces. Claro, inicialmente. Sí, se reprobó muchísimas veces. Y entonces la explicación que existe hoy día era que, incluso cuando le preguntaban, a él le preguntaban y el tipo estaba en otra galaxia. Y le preguntaban y el tipo no sabía responder porque él estaba pensando en otra cosa. Él no estaba en el aula. Pero hay una... Entonces, realmente la captación de esos cerebros se hace, obviamente, no podemos pedirle eso a la República Dominicana, pero ciertamente que entonces es papel del padre, el papel del tutor, identificar esas flaquezas o esas potencialidades, porque también pero está no el caso. solamente eso, es decir que muchas veces esa política va más allá de su propio territorio. Recientemente estaban haciendo una especie como de casting, como hacen en el área de los artistas, era captando cerebro en la India, es decir, universidades de Estados Unidos estaban entrevistando de cerebro, y lo entrevistan, como los co-estes que vienen de ¿cómo se llaman? Cazatalentos. Por ejemplo, en América Latina, el país que ha producido y que produce regularmente supergenio es Colombia. En Colombia es donde se han registrado los mayores casos de genios que aparecen cada 10 años, 20, 40 años. Pero hay una realidad de la escuela que los maestros y los tutores, nosotros los padres debemos siempre considerar. Fíjense lo siguiente, un niño de 10 años, ¿en qué curso se supone está un niño? Debe estar un niño que se alfabetizó a los 7 años. En tercer año ahora. Quinto curso. En tercer año, más o menos. No, de 10 años no. De 10 años debe estar... En quinto no, actualmente está en tercero. En tercer curso. Porque llega a los 7 años. O tiene 12 y está en quinto curso. Ajá. Ok. Los dos niños tienen 12 años, pero hay uno que tiene 12 años y 6 meses. ¿Quién tiene mayor conocimiento de los dos niños de 12 años? Es que eso no el niño que tiene los 12 años y 6 meses. En teoría. Porque, no, en teoría y en realidad. La vivencia en los niños, mes a mes, tiene una dimensión sumamente espectacular. De hecho, los creadores de pruebas psicológicas, por ejemplo, David Wessler, que creó una de las pruebas más contundentes, que en este momento es de las 10 primeras pruebas psicológicas que se utilizan en el mundo, demostró que cada mes aquella relación entre edad mental y edad cronológica, o sea, como en una edad tú esperas determinada capacidad intelectual, pero también esperas determinadas capacidades motoras. O sea, esa realidad se palpa permanentemente. Entonces, esos dos niños... Eso tiene una contradicción. Uno de los problemas que tiene la educación en República Dominicana es lo que se llama la sobreedad. De niños que están en un grado, que están muy por encima de su edad, de la que debería ser. Es un problema. Bueno, ahí va a explicar, eso no quiere decir por ejemplo... que ese individuo, en términos cognitivos, del aprovechamiento de sus contenidos, esté por debajo del otro. Porque hay muchos factores que influyen en eso. Por eso te decía no es lo mismo, por ejemplo... Nelson, por eso decía hace un momento. Son muchos factores. Si ustedes me permiten terminar la idea. La idea es
que esos dos niños de 12 años están en un mismo curso, pero hay uno que tiene unos meses más que el otro, ese nivel cognitivo ya él lo aprovechó, se supone que ya lo aprovechó. Pero te decía entonces que en teoría, cuando la maestra pone la tarea de matemática, Ajá. la tarea X, ese niño de 12 años y 6 meses la va a terminar primero. ¿Tú crees? Tiene mayor velocidad o debe tener Eso es lo que te digo, que debe en tener términos- mayor velocidad en la realización de estas tareas. Cuando ese niño termina en las tareas que está realizando, la maestra inteligente debe poner a ese muchachito Tú sabes como que- el monitor para ayudar a otros niños. Tú sabes que Debe ahí- utilizarlo. Ahí entra el juego los tipos de inteligencia. Es decir, el niño que tiene más facilidad con el área de la matemática, en matemática a ese se lo va a llevar. Es decir, porque hay diferentes inteligencias. Bueno, En términos generales, Howard Gardner dio a conocer las famosas inteligencias. Siete y habla- tipos de inteligencia. Por ejemplo, habla de, antes se pensaba que usted era inteligente y era O no. inteligente o no. Y sin embargo, por ejemplo, hay personas que tienen una inteligencia para las matemáticas, pero no tienen ninguna inteligencia Para las por ejemplo, sociales, para por ejemplo. para la lingüística, para aprender hay- lenguas. hay y existen inteligencia. entonces, según Howard Gardner, 7 las inteligencias múltiples, es el trabajo que desarrolló el profesor Howard Gardner. Mira, hay una, óyeme, hay una y noticia. la más importante de la inteligencia, que no todo el mundo la tiene, es la emocional. La inteligencia emocional. Sobre todo los grandes estadistas, De cómo- los grandes políticos de la historia, Usted- en esa es que manejan sobre todo Bueno. la frialdad que existe en el sujeto que tiene que tomar decisiones en momentos donde le atañe a él, le afecta aparentemente, y entonces tener esa forma parsimoniosa de ser. No Bueno, actuar- ustedes tienen un inteligencia personaje alta. sumamente que maneja esta teoría de la inteligencia emocional, que es el pasado presidente de la República, Leonel Fernández. Leonel Fernández. Ese señor maneja Bueno, la yo inteligencia en lo particular, emocional. yo en lo particular no tengo, no sé, si en el caso de Danilo o de Leonel, ¿cuál de los dos es más flemático? Porque Leonel Fernández tiene en su haber 12 años de ejercicio como presidente. ¿Mm? Sin embargo, entonces tuvimos la oportunidad de ver un Leonel Fernández por 12 años, pero yo creo que la diferencia entre Leonel Fernández y Danilo Medina en términos de flema, en términos de ser ese famoso hombre que se come un tiburón podrido entero y que no eructa, yo no veo diferencia entre uno y otro. Y esa flema... Buena aportación la que acaba de decir. Parece que el tú eres un PLD califi- produce ese tipo de seres. Tú eres un calificador de Las aportaciones. emociones. El tema es cómo tú puedes ser capaz de tomar decisiones De al manera margen fría. de la pasión y el Sí. sentimiento. Y eso es lo que- Ser un tipo calculador, comedido, prudente. A veces la respuesta te la da el tiempo. Y por eso los grandes estadistas tú ves que de manera caliente no toman decisiones. Mira, sino hay que una discusión postergan. con relación a eso. Escúchame, ¿cuántas veces se cuestionó al presidente Medina de si él iba a aspirar o no por la repostulación? Todas las veces del mundo. ¿Y cuántas respuestas dio? Nunca. Te ¿Entiendes? te Porque engañó. no me engañó. con Estamos hablando del punto de vista de la personalidad. ¿Entienden? ¿En cuántas ocasiones, por ejemplo, a Leonel le preguntaban sobre el 4%? Todas las veces que hubo oportunidad. Y a Balaguer ¿Cuántas veces? también le preguntaban. Pero el maestro de todos ellos es Balaguer. Entonces, esa característica de ser Flegmático. flemático es una característica que lo exhiben sobre todo los grandes estadistas. Sí, sin duda alguna. pero internamente, por eso hay toda una discusión con relación, ¿existe la inteligencia emocional? Realmente... Oh, pero ¿qué es lo Howard que Gardner la pasa? demostró, la inteligencia emocional. Pero fíjate, te estoy diciendo que hay toda una discusión que desmonta esa realidad. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver la característica de personalidad de quien la ejecuta. Personas emotivas, emocionales, la capacidad de pensar primero las consecuencias de un acto emocional no se da porque hay una característica propia de su persona. Ejecuta ese tipo de consideración. Leonel Fernández, Se equivoca Danilo mucho. Medina, siempre han sido así durante toda la existencia de su vida. Han tenido los cálculos frente a situaciones determinadas. Ustedes Son no lo personas conocen. de poco hablar. Fíjate que tú tienes el contraste, otro tipo
de estadistas que hemos tenido. Euclidio Gutiérrez, por ejemplo. No, de estadistas que han sido presidentes, de mucho hablar. ¿Ves? Entonces, el tema es el siguiente. Bueno, se lo oía a Balaguer la expresión, no recuerdo si es, no sé que no es original de él, el tema que dice que usted es esclavo de la palabra y amo de su silencio. ¿Ves? Entonces, no se puede estar hablando mucho. Medite. Bueno, el que mucho habla, poco piensa. No, y el mira, que poco y piensa, más si va al consulado a buscar visa. No, pero mira, el sabio Salomón establece que aquel que mucho habla, mucho yerra. En una de las obras de sapiencia que le ha legado a la humanidad, que es el libro de los proverbios, así lo establece. Entonces, definitivamente que estos hombres han aprendido mucho de lo que esos grandes sabios de la humanidad han legado al mundo. Señores, hay una noticia tú sabes interesante. que en ese mismo orden, fíjate, porque en el Caribe y en el trópico tienden a ser países, la más de las veces, exaltados, en vía de desarrollo, y en los países fríos hay más desarrollo. Porque ese individuo no puede estar en una esquina por este estilo, de que bailando salsa. Ese tipo está... Esa es la posición típica de Balbuena, de nuestro querido Luisito Martí, entonces, ido a destiempo. Ese tipo tiene que estar enclaustrado porque no puede estar fuera por el frío. Eso le permite que tenga más tiempo en meditar, pero en fíjate, pensar. Ahora que tú señalas eso, fíjate, son características detalles, donde influye hasta el clima, cómo influye en en el comportamiento humano, bueno, definitivamente. Darwin hacía una analogía interesantísima de las características fenotípicas de los seres humanos. Por ejemplo, el africano que vive en una temperatura extrema, porque África está en el cordón del mundo, sobre todo la parte que es, África devastada. Y hablaba por ejemplo, las características de esas fosas nasales abundantes para tomar aire. Es un sistema de enfriamiento por aire. Por aire. Los pulmones, ¿tú te imaginas en esa temperatura? ¿Te imaginas una naricita finita? Una naricita europea ahí mismo moría. Y todo lo contrario con los europeos, entonces, que tenían que tenerla reducida para que justamente el frío no... Por ejemplo, de lo que en alguna latitud de los países árabes, que tienen una nariz encorvada, que tiende a protegerlo también de la arena. De la arena y todo eso. Es decir, cómo el fenotipo está directamente conectado con el tema de los genes, evolución con el medio, producto de eso. Es decir, que toda interesante eso que tú señalas, pero mencionando la arena. Señores, hace unos años no escuchábamos hablar de la arena del desierto. En los últimos años nosotros escuchamos que en esta época hay unas lesiones que se dan en muchos pacientes con lesiones dermatológicas por la famosa arena del Sahara. Y entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo se traslada la arena desde el desierto? Hablaba el día pasado con un colega, con un amigo, que decía que el problema no es que la arena viaja a lo largo del mundo, sino que la arena se suspende, queda suspendida, y entonces la rotación de la Tierra, nosotros consumimos esa arena porque pasamos por el lugar donde está la arena del desierto. Fíjate qué interesante. Parece ciencia ficción eso. Pero... Yo no sé si ustedes habían, yo en lo particular, hasta que tuve esta conversación con esa persona, pensaba que era que la arena, los vientos desplazaban la arena a lo largo del mundo. Bueno, pudiera haber una combinación. Un híbrido. Pero realmente es que son partículas tan ligeras que se suspenden y el viento la lleva. Es decir, y vemos cómo de manera estacionaria, por ejemplo, también no solamente el incremento con el tema de algunos problemas tanto de piel como respiratorio, sino también el tema del calor. Es decir, el calentamiento global. El calentamiento tiene que ver con a eso. propósito, en el país, el problema de la sequía está generando ya un problema económico, además de humano económico, porque se está hablando ya que los productos agrícolas empezaron a aumentar de precio, producto de la sequía que está pasando en el país. La escasez que tenemos de productos. Y miren, señores, nosotros les recomendamos, miren, usted debe hacer una relación
en base a su peso, de la cantidad de agua que usted debe ingerir diariamente. En esta época donde tenemos tanto calor y donde producto de ese calor este mes, se produce entonces deshidratación, y la deshidratación entonces nos coloca en una posición de mucha vulnerabilidad frente a procesos virales, a procesos bacterianos, en fin, las infecciones en un cuerpo que está deshidratado es un blanco fácil, de tal manera que nosotros les instamos, les recomendamos que cada día usted tenga un consumo de por lo menos 8 o 10 vasos de agua, dependiendo naturalmente de su peso. A demanda, yo diría demanda. A demanda, pero óyeme, es que hay gente que no toma agua porque no siente la necesidad. Y hay gente que te dicen a ti, doctor, es que a mí no me gusta el agua. Y entonces sustituyen el agua, creen que un jugo o una gaseosa. O una gaseosa sustituye. Entonces, es importante que usted sepa eso. Es necesario hidratarse. Nosotros literalmente estamos sumergidos en agua. Si usted quiere ver la necesidad de tomar agua, solo hay que compararlo cuando un carro se nos calienta. ¿Qué es lo que pasa cuando un carro se calienta? ¿Cómo bota el vapor? ¿Cómo esto llega a una temperatura de tal manera que puede hasta fundir el motor? Incluso las juntas, lo que está, la parte, ¿cómo se llama?, de material. No se ría, doctor. Material, no sé si plástico, de qué material. El hecho es que entre. Unos símiles. Sí. Bueno, pero entre el motor. Las juntas. Las juntas lo que yo quiero terminan decir quemándose. Así es. Lo que yo quiero decir es que antes que suceda eso, el entonces, carro tiene que tener la temperatura adecuada. El agua es vida. Entonces, había un anuncio que decía, el agua es vida, no la desperdicie. Hay unos signos que son importantes para uno darse cuenta si está o no está bien hidratado. Okay. Está el tema de la sed. Usualmente si usted está hidratado, pues no le da siente sed. sed. En segundo, el tema de las la humedad mucosas en la boca, sobre las todo. Mucosas. La mucosa es importante. Si la tiene la boca reseca, lo más probable es que le haga falta líquido. El color de la orina. Si la orina es intensamente amarilla, posiblemente es una orina concentrada por falta de líquido. Okay. Es decir, usualmente la orina tiene un Tenemos color. La piel. ¿Qué pasa Tenemos con la piel? tres. La piel reseca. Cuatro. La piel se reseca. Fíjate, hay muchas personas... Incluso cuando tú tocas, escúchame Nelson, cuando tú tocas a un paciente deshidratado, el signo del pliegue. el signo del pliegue normalmente no se forma en el sujeto hidratado, no se forma un pliegue, pero el paciente que está deshidratado, tú tomas un pedazo, un poquito de pellejo de piel y se queda. Pellizca, se dura mucho más tiempo para volver a la normalidad. Okay. Esto, sobre todo en las manos de los ancianos, no es fidedigno. Exacto. Pero en la persona joven, evidentemente que sí. La exposición a temperaturas altas, es decir, las personas que van a playa, que se exponen mucho al sol, personas que están trabajando en el sol, personas que tienen actividad física importante, que se incrementa la sudoración, todas esas personas tienen una mayor demanda de líquido y tienen que suplirla. De modo que es importante que la gente conozca esto, sobre todo en esta época del año que las temperaturas aumentan mucho, tiene que tener mucho comedimiento con el tema de hacer ejercicio extenuante. Cualquier persona se pone a hacer ejercicio y a dar caminata. Tiene que tener criterios, sobre todo aquellas personas que tienen enfermedades de base, cardiópatas, gente que tienen problemas de corazón, gente que tienen problemas, digamos, de presión alta. ¿Diabético, doctor? Diabético, desde luego, porque son enfermedades sistémicas, es decir, afectan prácticamente todos los órganos y deben tener mucho cuidado. Tienen que auxiliarse de, digamos, la consejería de gente conocedora de eso. No necesariamente aquellos entrenadores que están en gimnasio. Aquí hay un problema, Amaury y Eladio, que se está dando mucho con el tema de unos entrenadores personales en gimnasia que no solamente, que están recetando medicamentos y que están recetando suplementos. Y he tenido conocimiento de personas que han tenido, pero los efectos en la salud. Por ejemplo, tú sabes, como médico y Eladio, hay casos de pacientes que se inyectan a solicitud y a orientación de esos personal training polímeros, biopolímeros, sustancias que una vez se inyectan, aceites, incluso, óyeme, aquí se está haciendo, en los salones de belleza, se están inyectando en la cara también, sí. Sustancias como los biopolímeros, y una vez esa sustancia
llegan al cuerpo, no hay forma de tú sacarla. O sea, Oye, la cirugía plástica tiene una campaña, la Sociedad de Cirujanos Plásticos de la República Dominicana tiene una campaña hace más de un año, Lo traímos aquí al programa. atacando tú esa sabes situación. que utilizan sobre todo mucho concentrado de proteínas, porque lo someten a regímenes dietéticos para disminuir de peso y definir músculo. Entonces, aumentan proteínas y disminuyen carbohidratos y grasa. Hay una gran incidencia de pacientes que van a los gimnasios que se someten a esos tratamientos que tienen problemas renales. Ay, es decir, mamá. sobre todo porque el riñón, que es el órgano principal para, digamos, eliminar Desecho, las eliminar, toxinas, sí. entonces se expone a un volumen muy alto de proteínas Que no puede Wow. manejar. que no puede manejar y terminan en insuficiencia renal crónica. Entonces ahí viene Pero la esto es casi una alerta No, es una de alerta. salud Mira, urgente. aquí viene el tema, no solamente de salud pública, quizás es lo que tú quieres decir, sino el problema de los padres. Aquí viene el problema de la vigilancia de un joven de 15, 16, 17 años que está yendo al gimnasio y que empieza a hacer demanda de que a él le recomendaron una proteína, la famosa proteína. Y ese muchacho entonces, en términos de 6 meses, de un año, tú ves que se ha convertido en un monstruo, con un volumen de masa muscular que sobrepasa la característica de él. A veces tú lo ves que son Inflado de está. pequeña estatura, Sí. y tú lo ves que parecen sacos parecen un costal de arroz. Entonces, la vigilancia de los padres, de los tutores, de los jovencitos que están es fundamental, porque una vez empiezan esta práctica, hay un camino que no tiene retorno y eso es muy peligroso para su salud. Óyeme, no solamente la física, también la Le emocional. trastornan todo el metabolismo del cuerpo. Y viene un Wow. problema también de hipogonadismo. Oye. En estos pacientes que se inyectan Sí. hormonas, Anabólico. terminan entonces con el problema de Óyeme, cantidad, hipogonadismo. porque aquí hay que O sea, reconocer el pene pequeño. El pene pequeño. que Y aquí el hay desarrollo también de los testículos. cantidades de problemas de salud como una expresión de la desregulación y falta de control en el ejercicio de la medicina. Sumamente importante eso, al fin- doctor. porque al final de eso es que se trata. Sí. Gente que está prescribiendo cuestiones que no tienen ningún Pero tipo bueno, de... Pero tú te imaginas, tú vas donde una persona que lo que te tiene que decir es, mire, para que usted no se lastime la espalda, ese ejercicio que usted Hágalo de va a esta realizar, manera. usted debe realizarlo, y ese sujeto termina siendo como médico. una autoridad calificada, es decir, Wow. póngase esto, póngase aquello. Y lo bueno que aquí también hay una cultura de la gente de llevarse del otro. Así, No. Aquí primero cualquiera receta. Y en segundo lugar, cualquiera acepta como bueno y válido eso. Y va y lo compra. Y cuando viene a ver, está total. Es más, muchas veces hay prescripciones de un médico competente que es, digamos, derivada por un personaje de este tipo. Y aquí todavía se va a la farmacia y te expenden de manera libre cualquier tipo de medicamento, sin ningún tipo de receta. Incluyendo En los lo- psiquiátricos, Oye, doctor. No, pero aquí hay claro. colmados, Nelson. El problema de no. de la desregularización de la medicina en la República Dominicana es que tú vas a colmados. Bueno, y cuando hablábamos con el doctor Gustavo Rojas hace unos días atrás, él señalaba ese problema que tiene el problema de la regulación, de que en colmados tú mandas al delivery y le dices, mira, mándame tanta aspirina, mándame acetaminofén. Óyeme, sin ninguna regulación, y eso tiene su impacto, definitivamente. Se vende hasta Viagra en los Señores, colmados. mira, hay una noticia Así es. que trascendió el día de ayer, lunes, en relación a un accidente que hubo en las instalaciones del nuevo centro cardiovascular de Sedimat, donde un joven cayó a Un pozo tubular. a un ahí. pozo tubular y falleció. Y hasta el día de ayer, cuando leí la noticia, no había sido rescatado el cuerpo, pero hago el señalamiento. No solamente que no había sido, sino que descartaron el rescatarlo, porque no se tiene o no se cuenta con las herramientas necesarias para hacer ese tipo de rescate. Y segundo, el peligro que significaría para descender a una persona por ese mismo, digamos, túnel, ese pozo tubular, es muy estrecho, está creo que a unos 130 pies de profundidad. Ellos descendieron hasta 80 pies, entonces hasta ese punto ya no era
seguro seguir descendiendo. Incluso donde se hace ese tipo de rescate, la persona que desciende lleva una fuente de oxígeno, porque en la medida que va profundizando, disminuye la tensión de oxígeno y tú puedes ponerte a una asfixia. De todas maneras, sí llama la atención. Lo que quería señalar era que vimos con buenos ojos el hecho de la responsabilidad de esta compañía, que hace un comunicado, que se comunica con la familia y que le da la cara a la situación, y eso debe observarse en las instituciones públicas y privadas, porque la gente cuando ocurren accidentes, pues los accidentes ocurren, pero hay que darle la cara. Así es. Bueno, doctores, nosotros llegamos al final de nuestro programa, pero a mí me gustaría que ustedes les recuerden a nuestros televidentes cuáles son las previsiones que se deben hacer en este día caluroso, en todos estos días calurosos, como lo que usted señalaba, de 4 alternativas que se deben hacer. ¿Podemos repetir esto para que la gente lo practique? Sobre todo el tema del calor. La hidratación con agua es lo primero. Hidratación. Hay que hidratarse con agua, a base de agua. La gente debe tomar agua suficiente. Otro, usar ropa ligera. No debe, fíjate, nosotros no debiéramos estar incluso con esta chaqueta y esta corbata, aunque estamos en un ambiente climatizado. Después no se vende el programa. Si ven el pediatra. Aquí debiera utilizarse mucho más chacabana, manga corta. Ok, la ropa, doctor, ¿qué más? La ropa, tener cuidado con los ejercicios, no hacer ejercicios extenuantes, evitar lo que se llama el golpe de calor, no exponerse a temperatura alta, sobre todo entre las 11 y las 4 de la tarde. En fin, son cuestiones que se repiten, pero lamentablemente no podemos seguir porque el tiempo definitivamente el que le va a dar un es al director. Vámonos, entonces, señores, vámonos. Mañana miércoles, por este mismo canal y a esta misma hora, 6 de la mañana, hablan los doctores. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud